Hola hermanos, el día de hoy, 11 de diciembre del 2023, perdón el suspiro, pero es que hagan de cuenta si nos quedan 13 días para terminar pues el tiempo del Adviento y yo siento que va muy rápido, sinceramente se los digo, y además como es tan cortito este año el tiempo del Adviento, pues me hace sentir como que lo que nos decía ayer la segunda lectura, hay que acelerar el advenimiento del Señor, pues tenemos que hacerlo. Lunes de la segunda semana del tiempo del Adviento. Hoy es día de San Dámaso I, el Papa, el gran Papa. Miren, a este Papa le tocó una época complicadísima. Él es de origen gallego, realmente gallego, o sea, porque la zona donde nace hoy en día es Portugal, pero en ese momento era la zona de lo que hoy en día, pues porque su papá era gallego, era de esa zona, ¿no? Del norte de Italia, de España, el noroeste de España. Y bueno, el tema es que él nace, se supone, alrededor del año 304. Su mamá se llamaba Lorenza, tenía una hermana que se llamaba Irene. Fíjese que todo eso lo hemos descubierto no hace mucho tiempo, en el siglo pasado, porque resulta ser que, se descubrió la catacumba donde fueron enterrados él, su mamá y su hermana ahí en Roma. Y ahí por eso nos pudimos enterar de la historia de doña Lorenza, la mamá. Su papá, fíjense que era presbítero. ¿Cómo? ¿Era sacerdote padre? Pues sí, en esa época sí, así era. Es decir, sí, en esa época sí se permitía. Y entonces cuando él enviuda su papá, su mamá, perdón, cuando muere su papá, entonces él se va a Roma, ahí pues se empieza a formar más como diácono, como presbítero. Es una época complicadísima, porque, miren, si estamos hablando del año 304, significa que ya ha terminado la última gran persecución. Van a seguir todavía las persecuciones con Licinio, ¿no? Y todo aquello, pero va a caminar, va a ser un niño cuando en el año 311 pues se da la liberación a la iglesia. Constantino permite que la iglesia pase a ser religión lícita, religión permitida, y entonces a él le toca vivir toda esa época. Y ya les digo, cuando él está ahí en Roma, pues se vive un momento complicadísimo con el Papa Liberio, que era el Papa legítimamente elegido, pero empiezan las presiones de los políticos de la época, pues sí, los emperadores, los hijos de Constantino y demás, y los nietos, y empieza a haber un problema gravísimo, ¿no? Porque se nombra un antipapa, al Papa Liberio incluso lo mandan al exilio, sobre todo la presión de los arrianos, y él se va con él. Él decide mantenerse firme. Va a pasar a ser archidiácono ahí en la iglesia de Roma y, como les digo, estuvo con el Papa Liberio en el exilio, pero regresa. Gracias a Dios regresan pronto, y cuando muere el Papa Liberio, que muere en el año 366, pues a él lo eligen, ya era una persona mayor, ¿no? Ya tenía 62 años, cuando es elegido como Papa. Bueno, aquí viene el punto. Al mismo tiempo hay una presión por parte de los arrianos. La herejía de Arrio, acuérdense, resumida brevemente para aquellos que de repente poco me han seguido y que se suman a todas estas publicaciones. Arrio lo que decía era que Jesús no era Dios, sino que era la criatura más imponente, la principal de las criaturas, pero que no era Dios. Y entonces, claro, imagínense, negar la divinidad de Cristo, automáticamente entramos en un problema gravísimo, ¿no? Bueno, entonces el tema es que los arrianos van a nombrar a un tal Ursinio, que lo nombran como papa, y entonces tenemos un antipapa al mismo tiempo. Y se empieza, miren, fue terrible, miren, a la gente le sorprende esto. Leyendo la historia, no debería de asustarnos tanto. Hubo hasta muertos, sí, peleados en el fanatismo por defender la postura de que este sí es el Papa y aquel no. Olvídense, muertos. Así que cuando nosotros escuchamos de estos tales cardenales en contra del Papa, o algún obispito por ahí, o algún sacerdote que se la da de más inteligente que nadie, ¿verdad? Y que entonces creen que por eso, y algunos que se creen, ya les digo, es que este Papa, no, señores, se equivocan. Lean el Evangelio, cumplan el Evangelio, por ahí van a entender ustedes. Y ya, miren, gracias a Dios no nos ha aparecido por allá un antipapa, pero olvídense, el puré de papa siempre ha habido en la iglesia, siempre aparecen algunos que se la dan de querer cuando no me gusta este papa porque no está haciendo lo que yo quiero que haga. Ve usted, es interesante, ¿no? A mí no me gusta este obispo porque no hace lo que yo digo que tiene que hacer. A mí no me gusta este párroco. Sí, pues sí, así somos en general, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, van a tener que luchar hasta que finalmente, después de muertos, hubo muchos muertos en Roma, producto de toda esta guerra, de este conflicto, pues, y entonces hasta el final ya él queda como el Papa, definitivamente. Dios mío, y que viene lo bueno. Entonces, es la época en la que
el imperio se va fragmentando, a él le va a tocar vivir la época de Teodosio, Teodosio el Grande. Teodosio en el año 380 va a hacer que la iglesia, el cristianismo, pase a ser religión de Estado. Eso es diferente. O sea, todos tenían que ser cristianos, porque es religión de Estado. Entonces, a partir del año 380, a él le tocó vivir eso. Pero a la muerte de Teodosio, el problema es que los hijos, ahí se van a dividir, se van a partir, Honorio y Arcadio, se van a partir el imperio y nunca más el imperio volvió a estar unido. Pero, bueno, el primer depositario, si lo quieren, de las decisiones de Teodosio va a ser él, porque él va a ser el papa. Le tocará luchar contra el apolinarismo, contra el macedonianismo, contra el arrianismo, ya lo hemos dicho, ¿no? De mil y una manera, porque realmente le tocó durísimo. El macedonianismo es la herejía en contra del Espíritu Santo, ¿ok? Pues niega el Espíritu Santo. Acuérdense que eso va a ser el Concilio de Constantinopla del año 381, que ahí se va a definir precisamente que el Espíritu Santo también es Dios. ¿Quién era papa en ese momento? Él. Era San Dámaso. Dámaso tuvo también un tal secretario que se llamaba Jerónimo de Estridón, experto en la palabra de Dios, y va a ser él el que va a hacer la Vúlgata, la traducción del griego y del hebreo de la Biblia al latín, iba a decir al castellano, al latín. Y luego va a ser el Papa Dámaso el que va a definir cuáles son los libros que se deben leer, si se deben vivir, que hay que practicarlos en la Iglesia Católica. Y de ahí saldrán entonces los libros que va a proponer efectivamente, que son los que venían de la tradición. Cuidado, no es que los pone él, sino que él define, ya marca, y luego el Concilio de Trento lo volverá a ratificar para que quede claro. Entonces, es bello, ¿no? Es un papel extraordinario que él va a desarrollar. Y lo que va a hacer es ir creando sínodos, reuniones con los obispos para ir combatiendo las herejías, como les digo, y luego pues la tarea de San Jerónimo el Grande, ya les digo, era un trabajo extraordinario. Entonces ya para el año 382 prácticamente quedaba definido cuáles son los libros que la iglesia sigue, los 46 libros del Antiguo Testamento, tomados de lo que practicaba la iglesia en los primeros siglos, y los 27 del Nuevo Testamento, que también es decisión de la iglesia. Pregunto yo, ¿por qué es que siempre nos salen con eso? Y en el año 382, ¿cuántas de las iglesias protestantes existían? Porque quienes decidieron, o decidimos, cuáles iban a ser los libros que se iban a utilizar y que ellos hoy en día utilizan, fue la Iglesia Católica. Punto. Ahí no hay para dónde hacerse. Fue un papa, que se llama San Dámaso, y un santo, más grande de los biblistas probablemente, Orígenes, bueno, igual Agustín, San Jerónimo de Estridón. Bueno, va a morir pues en el año 384, un 11 de diciembre, y ya les digo. Fíjense que es interesante porque sus restos fueron trasladados a la iglesia de San Lorenzo. Había una basílica de San Dámaso en Roma, que esa fue la que se descubrió hasta el siglo pasado. Uy, Dios mío, antepasado, perdón, siglo XIX fue. Bueno, vamos, las lecturas del día de hoy. Perdón que hoy hablé bastante, pero me encanta. Cuando se trata de hablar de un papa o de defender al papa, olvídense, me escucharán. Isaías, capítulo 35, versículos del 1 al 10. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y el Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. En la guarida donde moran los chacales verdearán la caña y el papiro. Habrá allí una calzada ancha que se llamará Camino Santo. Los impuros no la transitarán, ni los necios vagarán por ella. No habrá por ahí leones, ni se acercarán las fieras. Por ella caminarán los redimidos. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, Madre del Señor. Estas imágenes tan bellas, ¿no? Es que es ideal, parece que llegamos a un paraíso al cual se alcanza por un camino santo, en el que no van a entrar los pecadores, los impíos, allá habrá bestias ni ninguna amenaza. Ese camino santo que conduce a Dios. Bello, ¿no? Es una imagen preciosa. Y luego que se alegre el desierto, que se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios. El desierto. Preparen el camino del Señor.
¿Dónde está Juan anunciando eso? En el desierto. Hay que volver a comenzar, por eso había que irse al desierto, a buscar a Juan allá junto al Jordán, así como el pueblo de Israel que inició en el desierto. Había que irse. Bueno, esta imagen es muy bella también. Robustezcan las rodillas vacilantes, de eso se trata. Ánimo no tengan, no teman, díganle al de corazón apocado, ánimo, para arriba. Afiancen las rodillas vacilantes, que se fortalezcan las manos cansadas. Qué bello. Este es el plan, el proyecto del Señor. ¿Cómo lo va? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Dónde está lo ideal? Se iluminarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, saltará como un venado el cojo. Eso es lo que viene en el Evangelio. Solo que esta imagen ideal tiene un punto más alto. Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataron de entrar para colocarlo delante de él, pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién si no solo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues lo que decía, lo que anunciaba Isaías se cumple en este paralítico que se pone en pie, toma su camilla y se va a su casa. Pero lo que no anunció Isaías, aquí sí se cumple todavía más: el perdón de los pecados. El Señor no solo sana físicamente, sino que sana espiritualmente, sana a la persona en su totalidad. Por eso Él tiene el poder de, no es que el desierto florecerá, es que ese desierto desaparecerá, porque la fuerza de la misericordia del Dios que nos ama está por encima de cualquier cosa. Solo que yo quiero llamar la atención sobre algo más, ¿no? Dos cosas más bien. Primero, cuidado con ser fariseos, siempre pendientes de estar criticando lo que hacen los otros y de estar creyéndonos mejor que el mismísimo Dios para juzgar hasta lo que Dios hace. Lo otro, que me parece que también es importante, ¿no? Claro, ustedes dirán: padre, ¿podríamos apuntar en esto al tema del sacramento de la reconciliación en estos días? Sí, claro que se puede. Porque, vamos, es tiempo de penitencia, por eso el color morado que estamos utilizando los sacerdotes en estos días. Porque sí se puede, es legítimo, no hay ningún problema con eso. Hablar de la reconciliación, para que se nos perdonen los pecados y podamos robustecer las manos vacilantes y las rodillas que ya se doblan. Bueno, ahí viene. Para eso necesitamos el sacramento de la reconciliación, para eso necesitamos el perdón. Solo que hay un elemento también. ¿Y los amigos que trajeron al que venía en la camilla? ¿Dónde quedan? También parte del Adviento es que le ayudemos a otros a encontrarse con el Señor Jesús, que carguemos con los demás y los acerquemos a Él. También eso tiene que ver con el Adviento, claro que sí. Les invito a hacer oración. No hay que temer el fracaso, a la lucha, al dolor, a los pies de barro o a la debilidad. No hay que temer a la propia historia, con sus aciertos y tropiezos, ni a las dudas, ni al desamor, que la vida es así, compleja, turbulenta, hermosa, incierta. Pero luchemos contra la tristeza perenne, esa que se instala en el alma y ahoga el canto. Alimentemos la semilla de alegría que Dios nos plantó muy dentro. Que surja poderosa la voz esperanzada, esa que clama en desiertos y montes, en calles y aulas, en hospitales, en prisiones, en hogares y en veredas. Cantemos hasta la extenuación la vida del Dios hecho niño, del niño hecho hombre, del hombre crucificado que ha de vencer a la cruz. Una vez más, nadie va a detener al amor que se despliega invencible en este mundo que aguarda, aunque aún no lo veamos. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Dámaso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. ¿Están listos? ¿Están listos para la fiesta de mañana? Mañana es día de Nuestra Señora de Guadalupe. Mañana es una fiesta por todo lo alto, y así debe ser, porque la Madre del Señor nos visitó en 1531 y hay que ir apuntando ya, porque ya quedan pocos años y vamos a comenzar el 2024.
Así que por lo tanto nos quedarán imagínense, 7 años y ya vamos a poder celebrar ese jubileo tan bello de la Virgen de Guadalupe. Ojalá que como San Juan Diego estemos listos para ir a hacer lo que ella nos pide. Feliz lunes para todos.